A la llegada de los franceses a la parte este de la isla, algunos grupos de esclavistas los recibieron y solo tuvieron que enfrentar una pequeña rebeldía de negros esclavos en la zona de Jaina y Nigua, la cual fue sofocada. En la parte occidental de la isla, el ejército francés fue derrocado. Al enterarse el general Quevertú de la capitulación del ejército francés, quiso hacer lo mismo, pero el general Ferrat, para evitarlo, marchó a Santo Domingo desde el Cibao. Después a Quevertú y tomó él mismo la dirección de la parte este de la isla, iniciándose así el gobierno francés desde la isla de Santo Domingo. Este periodo es conocido con el nombre de Era de Francia en Santo Domingo. Ferrat gobernó por casi 4 años, en los cuales implementó las medidas siguientes. Restableció la esclavitud, fomentó el corte de maderas preciosas para la exportación hacia Europa y los Estados Unidos, estimuló la producción agrícola, permitió el libre comercio de Santo Domingo, con excepción de Inglaterra y Haití, incentivó el retorno de las familias españolas que habían emigrado a raíz del Tratado de Basilea. Estas medidas permitieron cierta paz en esta parte de la isla, pero no hubo solución a la crisis económica, aunque se sentaron las bases para las nuevas actividades, el corte de maderas preciosas. La Reconquista. En sus inicios, la ocupación francesa contó con el apoyo de las clases dominantes de la antigua colonia española, ya que los franceses restablecieron la esclavitud. Pero, sin embargo, algunas de las medidas implementadas por Ferrand contribuyeron a que se produjeran contradicciones con el sector atero. Algunas de las medidas que atentaron contra los intereses de los ateros fueron la implementación de la agricultura, principalmente bajo el control de los franceses de la parte occidental. Ponían en peligro el desarrollo de la ganadería, la cual era la base de sustentación económica y social de los ateros. La prohibición de comerciar con Haití eliminaba en los ateros el negocio con el más cercano y seguro comprador de su ganado, a pesar de la situación de anarquía existente allí en el 1808. Algunas de carácter sociocultural, como fueron el destierro del arzobispado y del seminario conciliar, además el cierre de la universidad. Estas contradicciones, unidas a la nueva guerra que se desarrollaba entre España y Francia, crearon las condiciones para que los pobladores de la parte este iniciaran un movimiento de liberación antifrancés. A ese movimiento se le llamó la Reconquista. Ese movimiento fue iniciado por Ciriaco Ramírez, quien comenzó a movilizar a los habitantes de la zona de Azo, con los que comenzó a atacar a las tropas francesas. A Ciriaco Ramírez se le unió Juan Sánchez Ramírez, quien era un atero de la región del Cibao. Este inició una gran campaña que se extendió hasta Puerto Rico, cuyo gobernador puso a su disposición un batallón de 300 hombres. Al enterarse Ferrand de la conspiración, marchó con su ejército de 700 hombres contra las tropas de Juan Sánchez Ramírez, cuyo ejército estaba compuesto por 2.000 hombres, con los que se encontraron en la sabana de Palo Hinchado. En esta sabana fueron derrotadas las tropas de Ferrand, quien optó por suicidarse. Esta batalla se le bautizó con el nombre de Batalla de Palo Hinchado. En la lucha antifrancesa se le destacaron 2 sectores, uno encabezado por Juan Sánchez Ramírez, que representaba el sector atero, por lo tanto era más poderoso y partidario de poder la colonia bajo el control de España. El otro, que encabezaba Ciriaco Ramírez, representaba la incipiente clase media, partidario de la independencia política. Debido a que ambos grupos representaban intereses diferentes en plena lucha antifrancesa, tuvieron que convocar una asamblea para determinar qué destino le darían al territorio reconquistado. Esta asamblea fue celebrada en Bondillo. Allí el grupo de Juan Sánchez Ramírez se impuso, por lo que se aprobó lo siguiente: reconocer al rey Fernando VII como soberano de la colonia conquistada, desconocer el Tratado de Basilea, nombrar como gobernador interino a Juan Sánchez Ramírez. Al enterarse de la muerte de Ferrand, el general Duvalier declaró el estado de sitio y se atrincheró a sus tropas en la ciudad. Esta situación duró casi 8 meses, hasta que las fuerzas de Juan Sánchez Ramírez y de Ciriaco Ramírez apelaron
al ejército inglés de Jamaica y, conjuntamente, hicieron que el ejército francés, abriendo debido al estado de sitio, se rindiera. Después de derrotas, las tropas francesas de los ingleses pusieron condiciones para retirarse, como pago a la ayuda representada de la lucha. Hubo que darle a la artillería de la ciudad grandes cantidades de madera y se firmó un acuerdo que les daba privilegios de comercialización. Al gobernador español puertorriqueño hubo que darle una gran cantidad de caoba. Con la salida de las tropas inglesas y la confirmación de Juan Sánchez Ramírez como gobernador, se inició en la parte este de la isla Santo Domingo, en el periodo conocido como la España Boba. Con el inicio del gobierno de Juan Sánchez Ramírez en 1809, comenzó el periodo de la España Boba, el cual duró hasta la proclamación de la independencia efímera de 1821. El periodo de la España Boba se caracterizó por una gran crisis económica y por el desarrollo de la conciencia nacional en un sector de la clase media. Al tomar posesión de su cargo, el nuevo gobernador fue asistido en el mando por José Núñez de Cáceres y José del Monte. El nuevo gobierno colonial heredaba una colonia en la bancarrota económica y con muchos problemas sociales. La ganadería seguía siendo la base económica, pero se encontraba en quiebra a causa de su disminución y al escaso comercio. La agricultura era de subsistencia y se agravó con la expulsión de los agricultores franceses de Samaná y de Santo Domingo. El situado, aunque fue restablecido, solo se aplicó por 2 veces en 12 años y en forma reducida, lo que dificultaba el comercio exterior. El comercio interno, por la falta de dinero, se hacía en forma de trueque. En 1811 murió Juan Sánchez Ramírez y ocuparon el gobierno José Núñez de Cáceres y Manuel Caballero, los que fueron sustituidos por Carlos Uratía. El nuevo gobernador quiso incentivar la producción agrícola y decidió fomentar los conucos. Esta medida fue rechazada por los pobladores, que lo llamaban despectivamente Carlos Conuco. Uratía fue sustituido en 1818 por Sebastián Quindelán. Para esos momentos, económicamente, la colonia estaba dividida de la siguiente forma. En el Cibao predominaba el tabaco como base económica. En el sur, el corte de madera, caoba y la cría del ganado. En la zona de Santo Domingo, una agricultura de subsistencia. Desde que fue instalado el gobierno de Juan Sánchez Ramírez, los sectores de la clase media, tomando la idea de independencia de Ciriaco Ramírez, organizaron algunos movimientos conspiratorios para derrocarlo. El primer movimiento que tuvo que enfrentar el gobernador fue el llamado Conspiración de los Italianos en el 1810. En este movimiento participaron extranjeros y criollos. Ese mismo año se produjeron otras rebeliones, como fueron las dirigidas por Fermín y por Domingo Marte. En las comarcas de Mendoza y Morraja se produjo en el 1812 un levantamiento de esclavos, encabezado por el esclavo Pedro de Seda. Aunque este movimiento no era independentista, sino que perseguía fines sociales, como era la abolición de la esclavitud, sin embargo era un reflejo de las luchas que se produjeron durante la España Boba. Tal era la situación, que hasta una parte importante de las clases dominantes ateras pasó a apoyar activamente la idea de la independencia. Este grupo era dirigido por José Núñez de Cáceres. Movimientos pro independencia. La lucha por la independencia produjo la existencia de 3 grupos: los prohaitianos, los partidarios de la Gran Colombia y los prohispánicos. El movimiento de los prohaitianos perseguía la incorporación del país a la República Haitiana. Este movimiento se inició en la zona fronteriza y se extendió por el Cibao y el sur, en el que participaron sectores de la clase media, de la clase átera dominante y de sectores explotados. ¿Por qué participaron estos sectores unidos? La clase media era portadora de un pensamiento liberal y partidaria del proceso revolucionario haitiano. Las clases dominantes ateras, porque así se reactivaría el comercio del ganado. Las clases de los esclavos explotados, porque en Haití no existía la esclavitud y se habían hecho grandes reformas sociales. En 1820, Boyer había mandado a algunos agentes de su gobierno para promover la incorporación de la parte española a la República de Haití. Su agente más destacado era el coronel Desir de Almací. El movimiento partidario de la Gran Colombia
perseguía la emancipación de la colonia para ponerla bajo dirección de la Gran Colombia, la cual había sido formada por Simón Bolívar con los países suramericanos que liberó. Los partidarios de este movimiento eran José Núñez de Cáceres y otros colonos. Los prohispánicos eran los partidarios de ponerse bajo el protectorado de España. Este grupo era representado por el entonces gobernador Pascual Real, varios funcionarios coloniales y algunos ateos. Independencia efímera. En el mes de noviembre de 1821 se comenzaron a producir en la zona fronteriza de Montecristi y de Jabón levantamientos de proclama de independencia dirigidos por Andrés Amarante y Diego Polanco. Estos hechos hicieron que Núñez de Cáceres precipitara su conspiración y, conjuntamente con las tropas de Fabio Liz, dio el golpe de Estado que depuso al gobernador español Pascual Real. El 1 de diciembre de 1821 se anunció con una proclama la independencia de Santo Domingo. ¿Por qué se precipitó Núñez de Cáceres a hacer la proclama? Como recordarás, anteriormente dijimos que Núñez de Cáceres era representante de los intereses de una parte de la clase dominante colonial, y si dejaba que el sector más revolucionado lograra la unión con Haití, el poder económico y social de clase que representaba podía perderse. Esa independencia era el resultado de las ideas liberales que habían llegado a Santo Domingo, como fruto de todo el movimiento independentista en que se encontraban la mayoría de las colonias de América. Se le llamó efímera por el corto tiempo que duró. A la parte este le llamó en esos momentos Haití español, y durante el poco tiempo que duró se mantuvo la esclavitud. Proclamado el Haití español, los secretos que participaron con Núñez de Cáceres en el golpe prefirieron adherirse a la política haitiana, ya que el desarrollo económico que había alcanzado Haití les era favorable para su desarrollo económico a través del comercio. A los 39 días de proclamada la independencia, el día 9 de febrero de 1822, Boyer, acompañado de un ejército de 12,000 hombres, recibía en la puerta del conde los honores de presidente y la llave de la ciudad de manos de Núñez de Cáceres. Con dicha ocupación se produjo la unificación de la isla y se hizo realidad la consigna de Toussaint de que la isla es una e indivisible.